Hablemos hoy, ya que estamos, de los estoicos, del estoicismo. La gente cree que ser estoico es caminar bajo la lluvia sin quejarse. Bueno, algo así. Pero la verdad es que el estoicismo nació en el siglo III antes de Cristo, mucho después que la lluvia, de todas maneras, cuando un hombre llamado Zenón de Sitio en este caso con C, desembarcó en Grecia, venía de Chipre, y llegó a Atenas. La ciudad era en aquel entonces todavía una brillante capital intelectual, pero políticamente las cosas no andaban bien, como no volvieron a andar bien nunca allí. Había muerto Alejandro de Macedonia, cientos de intrigantes se disputaban las migajas del imperio de Alejandro. La Hélade no se recuperó nunca de aquellos golpes en lo político, pero sí en lo intelectual. Pero era tan enorme el caos político que en el ámbito de las escuelas filosóficas se empezó a buscar alguna certidumbre para rescatar al hombre de tanta miseria. Esto que acabo de decir es por lo menos discutible. Yo creo que no es verdad que el caos o la anarquía conduzcan a los filósofos a buscar orden y concierto por no encontrarlo en la política. Es decir, yo no creo que las situaciones políticas influyan en el arte y en el pensamiento de un modo fatal y determinista. Yo creo que influyen, pero no se puede decir cómo. Así una situación de desorganización política puede generar quizá una escuela ordenada, destinada a suplir el orden del que carecemos, o quizá una escuela desordenada, siguiendo el orden de la época, o quizá una escuela de cualquier otro orden, yo qué sé. Lo que se puede decir es lo que han dicho finalmente todos. Lo sociopolítico influye en lo cultural muchísimo, pero no sabemos cómo. El caso es que allí llegó Zenón a Atenas. Entrevistó, como hacían todos, al oráculo para saber cuál era el mejor tipo de vida, y el oráculo le dijo la siguiente y sabia frase: debes tener trato con los muertos. Cosa que Zenón hizo enseguida. Tuvo un trato con los muertos casi como un Quevedo anticipado, porque se puso a leer a los antiguos. Recuerden el soneto de Quevedo, escuchando con los ojos a los muertos. Quizá no estaría mal pensar que la inspiración quevediana pasó por esta historia de la respuesta del oráculo a Zenón, ¿no? Se me ocurre ahora. El caso es que Zenón se puso a leer a los antiguos, estudió a los cínicos, a Crates, a Diógenes, quienes entre otras cosas decían que los hombres debían llevar una vida ejemplar. Así, Crates había impuesto a su mujer el vivir en una casa de vidrio. No se sabe si este precepto fue metafórico o si fue concreto. El caso es que a él le parecía que nada debía ser ocultado. Después de estas lecturas, Zenón fundó una escuela, se rodeó de discípulos. A diferencia de los sofistas, no cobraba las lecciones, las daba gratarola. De resultas de lo cual, muchos de sus alumnos eran indigentes, y como decían sus amigos o sus enemigos, había siempre a su alrededor una nube de miserables. Andaban casi todos desnudos y andrajosos, y al poco tiempo, siguiendo la costumbre de dar a las escuelas el nombre del lugar en el que éstas se reunían, empezaron a llamarle escuela de la Estoa, que quiere decir en griego pórtico, porque ellos aprendían en el pórtico de Posilé. Le llamaron estoicos. Zenón no morfaba más que pan con miel, bebía un poco de vino, y según algunos era también muy austero en sus costumbres sentimentales, por decirle así. Rara vez se servía de muchachos, y una o dos veces se encontró con mujeres. No permitía que sus discípulos se hermosearan, y a los que se presentaban demasiado elegantes los hacían sentar en el barro.
para que se mancharan la ropa, les pedía a todos paciencia, abstinencia, humildad. Era lo que se necesitaba para entrar en la escuela de Zenón de Sitio. Sin embargo, había un detalle. Ellos defendían la idea de que las mujeres debían ser comunes a todo el círculo de amigos. Aquella escuela era después de todo la pesadilla de una feminista, ¿no? Bien. El fin supremo del estoicismo era llegar a la sabiduría por medio de la virtud. Cosa que a veces da resultado, pero a veces no. Pero la virtud consistía en cumplir el orden universal fatalmente impuesto por la naturaleza. Se debía sofocar toda pasión, seguir los dictados de la razón hasta llegar a una apatía absoluta. Es decir, es bastante aburrido. ¿Para qué lo vamos a negar? Pero ellos creían que los sabios eran austeros, incorruptos, sinceros, estaban ajenos de los negocios, no existía en ellos el deseo, no debían sentir dolor ni sufrimiento. El dolor para ellos era una disposición irracional del ánimo. Y decían que era posible combatir y despreciar al dolor y a la muerte. Y que esa finalmente fue la característica principal de la filosofía estoica, este desprecio por el dolor y por la muerte. Ahí está el caso del estoico Laterano, así se llamaba, ¿qué quiere que les diga? Eso fue ya durante el Imperio Romano, ¿no? Que fue acusado de conspirar contra Nerón, que por cierto no era nada estoico. Y en el interrogatorio, Laterano respondió que iría sin gemir ni llorar tranquilamente a la cárcel. Por esa respuesta orgullosa lo condenaron a ser decapitado. Lo llevan al tipo ahí donde le iban a cortar la cabeza y, viendo que el verdugo había fallado el primer golpe, Laterano empezó a darle instrucciones para que pudiera dar el hachazo en forma certera. Eso le llamo yo un estoico. O sea, ya vamos comprendiendo lo que es el estoicismo. Es dar indicaciones al verdugo que desea cortarnos la cabeza pero que ha fallado su primer golpe. Otro corajudo fue Epícteto, el esclavo, ¿no? Era un esclavo nacido en Hierópolis, que por los azares del mercado fue conducido a Roma, y allí lo compró Epafrodito, que era un tipo famoso por su crueldad. Y mire que para ser famoso por la propia crueldad en Roma, había que ser cruel, ¿eh? Había que remar. Combatía uno con unos nenes espantosos. Y un día, este Epafrodito aprisionó a Epícteto un pie en lo que se llamaba el borceguí de tortura. Era una especie de tamango de fierro que te ponían y que te iba retorciendo el pie para que aprendieras. Y en realidad Epícteto no había hecho nada, pero habiéndose enterado este amo de que Epícteto no gritaba ante el dolor, se le ocurrió comprobarlo y además quebrarle la voluntad. Entonces le empezó a retorcer la gambardela con el borceguí de tortura. Epícteto por ahí le dijo: me vas a romper la pierna. Pero Epafrodito continuó. Y en un momento Epícteto se refirió nuevamente al amo con enorme tranquilidad. No es que se refirió, digo, se dirigió al amo con tranquilidad y le dijo: hace algunos instantes me has roto la pierna. Otro caso fue el de un filósofo de cuyo nombre las crónicas no se acuerdan, o quizás soy yo el que no recuerda el nombre, que torturado por el verdugo se cortó él mismo la lengua con los dientes para no hablar. Bien, hay más ejemplos, ¿no?, acerca de esta minimización de la muerte, del dolor. Cierto día Zenón, al salir de la escuela, se cayó y se quebró un dedo. Y vio en ello una especie de advertencia o de señal, y golpeó la tierra con la mano y dijo: ya voy. Y acto seguido se estranguló él mismo y se murió. Esta fue la muerte de Zenón. Se estranguló.
es muy difícil estrangular, Alejandro. Sí. Porque cuando uno ya lo está consiguiendo... Te largás. Claro, te largás porque no tenés fuerza para seguir estrangulándote. Tiene que tener uno una gran precisión y una gran fuerza, ¿no? Tener mucha fuerza. Sí. Entusiasmo. Bueno, un discípulo de Zenón, Cleantes, tuvo una terrible enfermedad en las encías y los doctores le recomendaron 2 días de ayuno. También el tipo consideró que era una señal y no comió más. 2 días de ayuno, dijo. ¿Qué 2 días? No como más. Se murió. Ellos creían que no había que resistirse al destino. Las cosas que no dependían del hombre, pensaban los muchachos, no pueden ser detenidas. Había que aceptarlas tal como sucedía y no aspirar a que sucedieran tal como uno deseaba. Para Epícteto, el esclavo estoico, el necio, el dominado por las pasiones, era quien creía que la libertad de los hombres consistía en desear que todo ocurriera de acuerdo con su voluntad. Para Epícteto, la libertad y la sabiduría era lo razonable. Las pasiones eran un movimiento del alma contrario a la naturaleza. Sin embargo, el destino era una cosa ineludible y había que tener una actitud sumisa. Un día se le acercó a Epícteto un comerciante que estaba dudoso de embarcarse. Se iba a subir a un barco el tipo y se venía una tormenta. Y lo consultó a Epícteto, que a quién le va a consultar, ¿no? También el tipo. Y el estoico le dijo, si el barco se hunde, no es asunto tuyo. Ni grites, ni te atormentes, puesto que es necesario que tú mueras. Dicho lo cual se fue, sin oír lo que le habrá dicho el comerciante, ¿no? Aquí aparece la discusión con los epicúreos, para quienes los átomos se hallaban dotados de una espontaneidad que permitía al hombre la libertad de sustraerse a aquella estructura incorruptible del mundo. En fin, que los estoicos eran deterministas y los epicúreos no. En fin, el pensamiento estoico hablaba también de un eterno retorno, según, bueno, cuando hablamos aquí mismo del eterno retorno, citamos en primer lugar a los estoicos, ¿no? Ahí Nemesio decía que al cabo de los siglos habría un nuevo Sócrates y un nuevo Platón, y que la restauración se produciría no una, sino muchas veces, y todas las cosas y todos nosotros seríamos eternamente restaurados, y que ya hemos estado aquí en este Teatro Alvear muchas veces, y estaremos muchas otras, siempre escuchando el mismo programa. Ustedes me dirán, eso ya lo sabíamos, no es necesario Nietzsche para estos milagros. Si usted le llama milagro al aburrimiento de su programa, allá usted, querido amigo. Uno de los últimos estoicos fue el emperador Marco Aurelio. Ser emperador y ser estoico es una cosa difícil, ¿no? El estoicismo no genera buenos gobernantes. El epicureísmo tampoco. En general es difícil encontrar buenos gobernantes. Y después de todo estoy pensando ahora que el filósofo es casi lo contrario del político. El filósofo se preocupa, se ocupa antes. El político es un hombre del momento, es un hombre pragmático. Salvo que yo creo que la civilización llega a un punto, acaso previsto por nuestro amigo el novelista Platón, en que ya es necesario filosofar para gobernar. Es necesario. Pero bueno, de eso hablaremos algún otro día. Mire qué lugar para hablar de esto. Me refiero a qué lugar... Bien. Marco Aurelio abandonó todos los lujos y placeres siendo emperador y decidió vivir en la austeridad más absoluta. Dormía en una pieza amueblada solo con un colchón de junco, morfaba poquito, comía poquito, y morfaba es más o menos lo mismo, bebía poco, quise decir, y era emperador. Fíjese, en medio o a continuación de una serie de emperadores bastante degenerados, ¿para qué
negarlo, ¿no? Incluso algunos emperadores amigos de Margarillo Cenar también tenían lo suyo, pero no, Marco Aurelio no. ¿Dónde está el emperador Marco Aurelio? Ahí está, durmiendo la siesta... Arriba de los juncos. Arriba de los juncos. Bien. Sin embargo, y dicho todo esto, podríamos terminar con un párrafo de las conversaciones de Epícteto, que dice lo siguiente. Conozco muchos hombres que recitan fórmulas de los estoicos, pero no conozco a ninguno que lo sea. Mostradme un estoico, no pido más que uno. Un hombre que sea feliz en la enfermedad, feliz en el peligro, feliz mientras muere, o feliz en la calumnia o el desprecio. Quizá exista alguno que solo comience a hacerlo. Quizá la sabiduría es finalmente inaccesible a los hombres. Le faltó decir que quizá la sabiduría no era esa, no estaba en ese lugar. Pero no podían evitar los estoicos, que ejercían la austeridad en todos los órdenes, una evidente soberbia intelectual, que consistía en la persuasión más absoluta de estar en lo cierto. ¿A quién podemos dedicar esta pequeña recordación de los filósofos de la Estoa? A mí me gustó el que lo aconsejaba el verdugo. Ese, sí. Dale un poquito más a Triqui porque aquí no me la vas a contar. Macho terminado de una El vez. aconsejador de verdugos no está mal. A Séneca, que fue estoico, que no ha sido nombrado aquí, y que ha sido un buen maestro, le salieron cada alumno también, ¿no? Pero Nerón era alumno de Séneca, pero me cae muy simpático Séneca, porque le gustaban las mujeres. Ese era, por ejemplo, un estoico que decía pero no hacía. Y el estoicismo está bien decirlo, pero hacerlo es muy duro. Yo no soy estoico en lo más absoluto. No solo es duro, sino que a lo mejor no es sano, Alejandro. Claro que no es sano, porque además lo peor de todo es tratar de imponerle el estoicismo a los demás. Porque si uno quiere dormir en un catre, que duerma. Ahora esto imponérselo a la nación misma, claro. Bueno, Marco Aurelio dormía a él, no sé si se lo imponía a su nación. Conozco otros estoicos que se lo imponen a su nación. Bueno, así que a Laterano también, solo por el nombre. Bueno, a todos nuestros amigos, y a los epicúreos también, y a Anatole France, que escribió El jardín de Epicuro, que es todo lo contrario de esto, y a los hombres que saben disfrutar de los placeres del cuerpo y del espíritu, sin andar jorobando a los demás, que tanto ni que tanto. ¿Y a quién más? Y a los que no cancherean porque andan abajo de la lluvia así y no se protestan. Claro, ay, mirá. Esos que abren la ventanilla. Claro, hay estoicos de 3x5, claro. Esos que abren la ventanilla en invierno. Sí. Socolor de estoicismo. No andan en camisetita, ¿ves? Yo no tengo frío. En el colectivo y los tipos abren la ventanilla, ahí entra un frío y le dice, ¿por qué no cierra la ventanilla? El tipo dice, porque soy estoico. Y también le dedicamos esta charla a Stoikos, el jugador búlgaro. Estoico, buen jugador. Muy simpático, que practica el estoicismo futbolístico, que consiste en caerse y levantarse sin decir nada. Sí, señor, calladito. Y desear que los propios tiros libres salgan fuera. Y, bueno, toda vez que hoy nos hemos ocupado de cuestiones del pensamiento y del espíritu, cuestiones que provienen de lo más profundo del ser, lo ilustraremos con un vals que pretende venir desde el alma. Adelante, Nelly Omar, cántele desde el alma a los estoicos para que aprenda cómo disfrutamos los epicúreos.